Entonces le dejamos el espacio para que nos Menciona, pueda... perdón, Javier, menciona la partecita donde dice en el currículum del hermano ahí acerca del... no, déjeme que yo se lo menciono de una vez. Vea lo que es acá. Esta partecita es sumamente importante. En el 2016 organizó y dirige el movimiento conocido como Iniciativa Ciudadana y en el 2017 promovió la organización del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia y de la cual es el presidente y cuenta con 23 países participantes. Espectacular esto. Él es autor de varios libros, es casado, padre de 2 hijos y tiene 4 nietos. Ahora sí, hermano, todo suyo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gran placer poder saludarlos desde la República Mexicana, en la Ciudad de México, y he estado escuchando con mucha atención las presentaciones que me han antecedido y efectivamente la tarea que tenemos como creyentes es ser luz y ser sal. Y esa es la tarea que el Señor nos ha permitido desarrollar a lo largo de estos últimos 4 años. Así que voy a presentar a ustedes unos gráficos para que conozcan un poco acerca de la formación del Congreso Iberoamericano, qué es, cómo opera, qué es lo que estamos haciendo, y dejaré más tiempo para la interacción, para que podamos platicar acerca de lo que ustedes pueden hacer en sus propias naciones, pero interrelacionadas con las demás naciones en el continente. El Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia nació como un movimiento para defender precisamente la vida desde la concepción hasta su muerte natural y defender el matrimonio instituido por Dios, la familia y las libertades en Iberoamérica, porque hoy día estamos frente al escenario de que se están conculcando no solamente la vida y la familia, sino las libertades fundamentales, los derechos fundamentales, como el derecho a la libertad religiosa. Nacimos en el 2017, en este primer Congreso Iberoamericano, reunimos a 400 líderes de 17 países que vinieron y que nos acompañaron en la Ciudad de México, y ahí deliberamos sobre por qué la Iglesia debiera de unirse frente a las demandas, digamos, o los peligros que significa la ideología de género. Esto para nosotros era sumamente importantísimo. Necesitábamos tener clara por qué era un riesgo y cómo la Iglesia puede enfrentar estos desafíos de esta Agenda 2030, que por supuesto ya se estaba elaborando, y ahí debo decir que esta es una construcción que tiene más de 25 años, es decir, lo están llevando a cabo ya, pero tienen muchos años gestándola, muchos años organizándose. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. En este primer evento se nombró una directiva internacional. Ahí aparecen líderes de diferentes países. La primera persona que está en esta fila es un pastor de Argentina, Marcelo Díaz. Luego está el pastor José González del Uruguay, luego un servidor, luego el pastor Edwin Álvarez de Panamá, luego la hermana Fátima Oliva de Bolivia, luego está el hermano John Milton Rodríguez, que hoy día es senador en Colombia, luego está otra uruguaya, Mirta Esteiro, luego la hermana Elizabeth Quiroa de Guatemala y el hermano Benjamín Rivera de México. Como ustedes pueden ver, es una organización que nació y se ha mantenido como una institución internacional. Aquí estamos en la cena de clausura, cantando que somos una luz, somos la luz que el Señor ha enviado a resplandecer en las tinieblas de nuestro continente. Pasando ese primer evento, organizamos congresos regionales en ese mismo año. En Centroamérica lo hicimos en Honduras, en Sudamérica lo hicimos en Argentina, en la ciudad de Neuquén. Y al año siguiente tuvimos nuestro segundo congreso. Aquí ya tuvimos de las 17 primeras naciones que nos acompañaron, ahora tuvimos
20 países. Invitamos a legisladores, todas estas fotos son de los legisladores que estuvieron con nosotros, diputados o senadores en sus respectivos países. Y luego organizamos 3 congresos, un regional otra vez en Honduras, Centroamérica, luego para el Caribe en República Dominicana y en Punta del Este en Uruguay para el sur, Sudamérica. Nos reunimos en el año 2019 en Panamá, nuestro tercer congreso. Ahí estamos ya 23 naciones organizadas. Ahí estuvimos en el Parlatino, que es una entidad que agrupa a las naciones de todo Centroamérica. Nos hicieron favor de invitarnos para una ceremonia especial. Así que nos reunimos ahí con un grupo de hermanos y aquí ya estamos en las conferencias. El primer recuadro con ponencias de políticos. En el segundo recuadro vemos al doctor César Vidal, que es uno de los analistas sociales y políticos más importantes que tenemos en el mundo evangélico. Por supuesto, también le dimos un impulso muy fuerte al tema apostólico y profético, en ese caso con el pastor Edwin Álvarez del Panamá. Y en el último recuadro pueden ustedes ver a la iglesia perseguida, a la iglesia atacada, a la iglesia que está siendo confrontada en el continente, el pastor Sandy Cancino en Cuba, donde él nos platicó la terrible persecución que se sufre ahí de parte del gobierno contra las iglesias evangélicas. De hecho, cuando el pastor regresó a su país después de este congreso, le quitaron su pasaporte y no le han permitido volver a salir de la isla. En medio está el pastor Cash Luna de Guatemala, que ha sido atacado, incluso ahora tiene una demanda contra Univisión, que es una cadena de televisión muy fuerte y con mucha presencia en toda Iberoamérica, pues atacando a las iglesias evangélicas, y al pastor Jorge Márquez del Uruguay, que es un pastor que ha sido duramente atacado después de nuestro congreso que tuvimos allá en Punta del Este, de parte del gobierno, que ha calificado a las iglesias evangélicas como sectas, y peor aún, las ha calificado como moscas, como molestas moscas. Incluso ha dicho que las iglesias evangélicas son una plaga. Hay un ataque frontal contra las libertades religiosas. Aquí está el hermano John Milton, insisto, ahora es senador de la República y posiblemente sea candidato presidencial en Colombia, lo cual también habla de la interacción que los creyentes ahora tienen en sus naciones para poder posicionarse en un ámbito al que mucha gente en la iglesia le tiene miedo, que es el tema de la política, y que es de lo que yo quiero hablarles. Este es el 4º congreso, este ya fue en Lima, Perú. Ahí tuvimos un evento extraordinario, nada más que tuvimos el problema ya del coronavirus, ya estaba en ese momento empezó la pandemia, estamos hablando de marzo del año pasado, y entonces el último día fue muy complicado porque el gobierno estaba diciendo que iba a cerrar sus fronteras, y efectivamente nosotros salimos el sábado y el domingo a medianoche cerraron las fronteras del Perú. Entonces muy complicado, pero fue un evento fabuloso, realmente muy bendecido con la unción del Espíritu Santo. Fue muy lindo el congreso, y por supuesto también tuvimos este cariz, esta temática sobre la participación política. La chica que ven ustedes en el recuadro inferior es la diputada Lisiane Bayer del Brasil. Ella es parte de la bancada evangélica brasileña, que es sin duda alguna el órgano político con más fuerza en el continente. Esta es otra foto de las presentaciones. Ahí está hablando el pastor John Owen sobre el tema de la identidad de la persona en la creación. Él es el director de un ministerio en los Estados Unidos que tienen un parque temático donde tienen la reproducción
del Arca de Noé, es una cosa espectacular. En fin, él estuvo ahí con nosotros aquí en una visita que hicimos al Congreso en el Perú, acompañados ahí de el presidente de la Cámara de Diputados en Perú. Este es nuestro comité ejecutivo actual, un servidor como presidente, Hugo Márquez, vicepresidente, Milagros Aguayo, Fulvia de Cañas, Jorge Márquez, Gilberto Rocha y Jesús Manuel Suárez de España. Tenemos un consejo consultivo que es dirigido, presidido por el pastor José González, pero tenemos a Fátima Oliva, Mirta Esteiro, Pedro Hornung, del Perú, Edwin Álvarez de Panamá, Cristian Rosas, también peruano, Roy Santos de Honduras, Glaucio Corayola de Brasil, Julio Rosas, también peruano, Miguel Ortigosa de Paraguay, Marcelo Díaz de Argentina, David Reyes de Colombia. Y tenemos además un centro de estudios que es dirigido por don Jesús Manuel Suárez, pero donde intervienen diferentes maestros y catedráticos que nos ayudan escribiendo, produciendo materiales. Ahorita acaban de comenzar ayer un curso que se llama Defensores de la Vida, donde se capacita un grupo de personas que cubren cierto perfil y que el curso tiene como finalidad no solamente darles herramientas, sino proporcionarles habilidades para que las personas que toman este curso sepan cómo construir una iniciativa que puedan llevar a sus congresos para defender el tema de vida o de familia o de libertades en este caso. El centro de estudios con múltiples recursos disponibles está abierto para que ustedes puedan visitarlo a través de esta página web. Nos interesa muchísimo la participación de los pastores y más que de los pastores, de que sean los pastores los que induzcan a los jóvenes a capacitarse, a prepararse, para que puedan desarrollar estas habilidades de participación pública, de participación social y sobre todo, mis queridos hermanos, de participación política. El Congreso Iberoamericano tiene un capítulo que está dirigido a quienes ya están en el ambiente político, quienes ya están trabajando en esferas de gobierno. Aquí voy a mencionar solamente a 5, pero es un grupo de cerca de 70 legisladores o políticos de todo Iberoamérica. Está don Gerardo Amarilla, que es viceministro de Ambiente en el Uruguay. El pastor, el que habló en primera instancia, nos hablaba del medio ambiente. Bueno, tenemos a un viceministro que toca el tema, que sabe del tema. Él tiene doctorados de ambiente en Europa. Él estudió en España y también tuvo cursos en Francia sobre medio ambiente, precisamente. O sea, sí tenemos voces que pueden contrarrestar las mentiras que se gestan desde la ONU. Está el diputado Álvaro Dastugue, la diputada Lisiane Bayer, el senador John Milton, el diputado argentino David Sleret, y así como les menciono a estos 5, insisto, hay 70 diputados, senadores o políticos en toda América Latina que forman parte de la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos. Otro de nuestros instrumentos es un periódico que circula de manera digital, se llama Evangélico Digital. Todos los días aparecemos 2 o 3 veces a través de las redes sociales. A mí me encantaría ofrecerles una suscripción gratuita a todos quienes la soliciten. La podemos hacer a través del hermano para que él se las haga llegar y ustedes puedan vincularse y puedan recibir noticias diarias en sus teléfonos celulares. Otro capítulo que tenemos dentro del Congreso Iberoamericano es nuestro observatorio. Ahí nosotros producimos cada año un documento que describe cómo ha avanzado la Iglesia en el aspecto evangelístico. Ahí vienen los datos censales de cuánto ha crecido el evangelio en cada país, cómo ha crecido
en resistencia respecto a los temas de vida, familia, aborto, matrimonios entre personas del mismo sexo, identidad sexogenérica en los países, etcétera, pero también en cuanto a la libertad religiosa, en qué países hay persecución y de qué tipo, en qué escala, etcétera. Este documento se produce cada año en el mes de marzo, así que nosotros acabamos de publicar la tercera edición, que también está disponible de manera gratuita. Yo le voy a enviar la liga, les voy a enviar la liga para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Pues conocer este material, puedan recibirlo de manera, insisto, completamente gratuita, así que se lo estaré enviando al hermano Daniel y ya él se las distribuirá, no sé si a través de sus propios correos o como él lo determine, el hermano Daniel será quien, o a lo mejor lo da como incentivo, como premio, o a lo mejor no sé, como Dios lo dirija. Con mucho gusto les vamos a entregar una copia del ejemplar. Este es el ejemplar del año pasado. Tenemos un capítulo para jóvenes, que esto es para nosotros muy importante. Lo dirige Nadia Márquez, que ella es concejal en Neuquén, en Argentina. Ella está trabajando como concejal, insisto, pero además ella preside el esfuerzo de jóvenes. Este año van a desarrollar en el mes de mayo un concurso de oratoria y el ganador de ese concurso o la ganadora de ese concurso será una de nuestras voceras en la OEA. Nosotros estamos participando ahí, de eso voy a hablarles ahora, porque para mí esta es la parte más importante de lo que estamos haciendo como Congreso Iberoamericano. En el año 2017, cuando hicimos nuestro primer congreso, nos preguntábamos, dentro de los temas que se tocaron, ¿cómo es posible que en América Latina estemos siendo arrasados con la ideología de género? ¿De dónde proviene este oleaje? ¿Cómo es que se ha montado sobre nuestras naciones? ¿Cómo es que ha tenido tanto impacto en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en Panamá, en El Salvador, en México? ¿Quién lo está orquestando? ¿Cómo se financia? En fin, todas esas preguntas surgieron y entonces nos dieron la comisión al pastor Gilberto Rocha y a su servidor que fuéramos a la OEA a investigar lo que estaba ocurriendo, porque alguien nos dio la noticia de que todo esto venía gestado desde la Organización de los Estados Americanos, que es la representación de la ONU para América. Como ustedes saben, la ONU es un movimiento mundial, pero tiene divididas sus acciones por los continentes, así que para cada continente hay una oficina de representación multilateral y para nosotros en el continente americano es la OEA. Así que entonces el pastor Gilberto Rocha y su servidor fuimos en el 2017 a explorar, como aquellos espías que mandaron a la tierra prometida, a explorar qué es lo que estaba pasando, cómo es que vivían los gigantes. Pues así nos enviaron y ahí nos dimos cuenta de cómo opera la OEA, cómo trabajan. Y efectivamente descubrimos que existe un grupo núcleo. Mis queridos hermanos, esa es la parte relevante. Miren ustedes. En el año 1980, 1990, se empezó a gestar lo que hoy se conoce como el grupo núcleo sobre las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales de las Naciones Unidas. Y ese grupo núcleo, o core group, como les llaman en inglés, está formado por Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, Croacia, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Israel, Japón, México, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido y Uruguay. También está integrado por la delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
la organización Human Rights Watch, que es también sobre temas de derechos humanos, y la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas. Todos ellos se organizan de manera anual con comisiones y subcomisiones dentro de la ONU y realizan una serie de resoluciones que luego llevan a los distintos órganos multilaterales de cada continente, en este caso la OEA. Cuando llegan a la OEA, presentan lo que se llama el ómnibus de derechos humanos. Y ahí es donde vienen todas estas resoluciones. Hay una comisión sobre libertad religiosa. ¿Y saben ustedes quién es el relator, diríamos, el presidente de la comisión? Pues resulta que es un homosexual. Y exactamente lo que decía el pastor cuando iniciamos esta tarde la charla, ¿cómo le vamos a dar la educación de nuestros hijos a nuestro enemigo? Acá en los Estados Americanos y en la ONU le damos la presidencia de quien debe de cuidar los derechos de libertad religiosa a nuestro enemigo, a los grupos homosexuales. ¿Qué es lo que hacen ellos? Decir que la religión es o tiene un discurso de odio basado en el libro, en el libro que mayor transmisión de odio ha dado a través de la historia, que es la Biblia. Y entonces lo que hay que hacer es desmontar todas las religiones, porque todas las religiones atentan contra los derechos humanos. Son nuestros enemigos, mis queridos hermanos, quienes están usando los organismos y mecanismos multilaterales para afectar la vida, la familia y las libertades sin que tengan rival enfrente. Estaba escuchando que el pastor Daniel tiene equipos de fútbol. Bueno, él sabrá muy bien entonces que si en un partido concertado no se presenta uno de los dos, el equipo que sí se presenta al partido gana por default por 2 goles de diferencia, ¿no? En la ONU y en la OEA hemos perdido por más de 25 años por default, porque la iglesia no está presente. Y no hemos perdido 2-0, hemos perdido 20, 30 goles a 0, porque tenemos la portería, pero no tenemos portero. Y nos meten todos los goles que quieren, hermanos. Eso fue lo que descubrimos en el 2017. En ese año, bueno, fue un shock impresionante porque yo logré, gracias a Dios y a la negociación política que hicimos, que me dieran la oportunidad de dar un discurso. Le dan a usted 5 minutos con reloj, ahora ya lo bajaron, ahora son 3 minutos, pero en ese año eran 5 minutos. Y yo preparé un discurso que, bueno, bendito sea el Señor, pudimos dar en el seno de la OEA y que fue el primer discurso evangélico pro vida en la Organización de Estados Americanos. Era la asamblea número 47, hermanos. O sea, nos tardamos 47 años en que la iglesia evangélica hiciera presencia ahí. Hace unos días estaba en una reunión como esta, pero con pastores de Estados Unidos, y ellos me decían, es que eso no puede ser cierto, porque tal organización y tal otra organización y no sé cuál. Y digo, bueno, pues pregunten quién de ellos ha tenido una vocería en la OEA. Investiguen. Vamos a buscar en los anales de la historia, a ver qué evangélico ha estado presente en las asambleas de la OEA y quién se ha atrevido a hablar de los valores vertidos en la Escritura. Hermanos, ha sido una vergüenza para la iglesia cristiana que diga que no puede participar en esas acciones porque son política y la política es del diablo. Lo que yo les quiero decir es que si la política es del diablo, es porque la iglesia le ha entregado la política en las manos al diablo. No es culpa de la política, es culpa de los cristianos que no hemos sido atentos en aquellos talentos que Dios nos ha dado. Hemos sido como en esa historia bíblica de que reciben su talento y va y lo entierra.
La Iglesia tiene una enorme deuda con la sociedad y con los organismos multilaterales que están en completa oscuridad porque no ha habido presencia de la luz. Y esa ausencia de luz se debe a que nosotros, como la luz del mundo, no hemos resplandecido ahí. De entonces a la fecha, Dios nos ha permitido, como digo, en el 2017, 2 personas, aunque tuvimos un discurso. Para el año siguiente en la OEA, que fue en Washington, llevamos 36 organizaciones civiles y ahí tuvimos 3 voceros, porque para poder hablar en la ONU o en la OEA en este caso, se necesita ser vocero de una coalición. Para formar una coalición, usted tiene que llevar 10 organizaciones civiles constituidas o organizaciones no gubernamentales, las famosas ONGs. Pero esas 10 tienen que ser de las 4 regiones que forman la Organización de Estados Americanos, que está dividida en Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Así que usted puede llevar 4 de Sudamérica, 2 del Caribe, 1 de Centroamérica y las que falten de Norteamérica. No pueden ser todas de Centroamérica o todas de Sudamérica, tienen que ser de 3 de las 4 partes en que está dividido el continente. Así que tampoco es muy sencillo, pero siendo la iglesia tan grande, tan multiforme, bueno, mire hermano, en 2 patadas organizamos 36 organizaciones en 3 coaliciones y tuvimos 3 voceros. El pastor de Argentina, Hugo Márquez, el pastor de México, Gilberto Rocha, y el pastor Corayola del Brasil. 3 voceros que tuvimos presencia en 2018. En 2019 fuimos 95 personas en 60 y tantas organizaciones de la sociedad civil, formando 5 coaliciones. Ahí tuvimos entonces 5 voceros: la pastora Clara Vega de México, el pastor Marcos Camargo de Brasil, la pastora Milagros Aguayo del Perú. Ella es muy famosa, ella es fundadora de Salvemos a la Familia y de Con mis hijos no te metas. Y el domingo, este domingo, mañana, estará compitiendo en el Perú por una diputación federal. Así que confiamos en Dios en que el lunes tengamos en Milagros una diputada más, una diputada cristiana, férrea defensora de la vida y la familia, esposa del pastor Guillermo Aguayo, que son una de las iglesias más grandes del Perú. También participó Patricia Cortés, una maestra de México, y Silvana Vidal de Argentina en el 2019. Tuvimos ahí una presencia extraordinaria. Esto fue al finalizar, nos apoderamos ahí del podium. Fue algo extraordinario, algo que nunca se había visto en la OEA. Bueno, fue tan espectacular el remate que tuvimos que al otro día me retiraron la acreditación y ya no me dejaban entrar porque decían que éramos unos escandalosos y que estábamos ahí rompiendo los protocolos y no sé cuánta cosa más. Este año tuvimos, ya no pude poner fotos de este año, pero este año tuvimos de manera digital porque por el tema de la pandemia ya no se hizo presencial sino virtual. Otra vez 5 vocerías, gracias a Dios. Pero nuestro futuro, nuestro proyecto de futuro como Congreso Iberoamericano es dar el paso siguiente, ahora escalar y llegar a la ONU. Esta es una batalla muy complicada porque la ONU tiene muchos más requisitos que la OEA. Para llegar a ser miembro de la ONU como organización civil, uno necesita hacer un trámite que dura 2 años. Lo hemos comenzado recién. Pero además tenemos que romper la barrera del idioma porque obviamente todo lo que se trabaja en la ONU es en inglés. Pero además hay que cubrir otro tipo de requisitos como tener personalidad jurídica en Estados Unidos, etcétera. Estamos trabajando para lograr todo eso y Dios nos dará la gracia para poder tener o ser miembros plenos en el 2023. Pero mientras tanto, ya en este año tenemos una oficina en la ciudad de Washington y estaremos celebrando nuestro primer evento como solicitantes en la ONU en el mes de julio, si Dios nos permite la vida.
Nuestra meta es lograr un core group pro vida. Si existe un core group LGBT, ¿por qué no podríamos tener un core group pro vida? Con pastores, con líderes, pero con naciones. En este caso estamos tratando de aprovechar el enorme trabajo que se logró el año pasado para firmar el Consenso de Ginebra. Este es el primer tratado internacional que reconoce que no existe el derecho al aborto. No existe ningún tratado internacional, no existe ninguna ley, no existe ninguna sentencia de ninguna corte en el mundo que establezca que el aborto es un derecho humano. Al contrario, todos los tratados internacionales claramente estipulan el derecho a la vida. A pesar de que todas las leyes, todos los tratados internacionales, todas las convenciones que se han firmado por los diferentes países establecen el derecho a la vida, desde la ONU están tratando de impulsar una agenda que reconozca al aborto como un derecho humano. Eso no existe. Es lo que en derecho internacional se conoce como una antinomia, es decir, una contradicción del derecho. No pueden haber dos derechos confrontados simultáneamente. No puede haber un derecho a la vida y un derecho a la muerte. Insisto, una contradicción jurídica que se llama antinomia. Eso es lo que vamos a combatir. Y eso no lo va a hacer nadie más que la Iglesia evangélica. Nadie más tiene la capacidad de defender estas verdades que son eternas. Ese es un deber de la Iglesia cristiana. Cuando dice con toda razón Daniel, ¿cuál es el objetivo de la Iglesia o el proyecto de vida de la Iglesia? Pues debiera ser lo que dice la Escritura. Y Dios nos ha puesto para defender los fundamentos. Y si los fundamentos son conmovidos, dice la palabra, ¿qué va a hacer el justo? Tenemos que ir, hermanos, a defender los cimientos en estos espacios que son internacionales, en donde vamos a buscar la participación de todos los países de Latinoamérica. Son 34 países. Hoy en el Congreso Iberoamericano tenemos representación de 23. Todavía nos faltan 11 países que se integren. Pero estaremos luchando por lograrlo. Estas son nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Aquí nos falta incluir ahora las nuevas que son Telegram y estas, porque mucha gente ya le tiene miedo al Facebook y al Twitter. No le tengan miedo a eso, hermanos. Hay que dar la batalla. Esto es una lucha que hay que hacer. Y si no tienen redes sociales, ahí está un número de WhatsApp donde usted puede mandar mensajes, sugerencias, preguntas, solicitudes, información, lo que sea necesario. Porque el Congreso Iberoamericano lo que busca es servir a la Iglesia y ser el puente para que la Iglesia pueda servir a su nación. ¿Cómo nació el Congreso Iberoamericano? Déjenme salir de esto para poder verles. Ups, aquí está. Ahí está ya. Nació precisamente aquí en México cuando el presidente de la República mandó una iniciativa para modificar la Constitución mexicana y permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y yo no sé qué pasa en otros países, pero en México cuando un presidente manda una iniciativa, hermanos, es casi, ya está en la ley, ¿no? Aquí no le quitan ni una coma a un mandato presidencial. Pero cuando mandó el presidente Enrique Peña Nieto 2016 esa iniciativa, la Iglesia Evangélica, Dios nos permitió articular una acción reflejo, una acción de contención, y le llamamos Iniciativa Ciudadana. Llevamos nuestra propia iniciativa al Congreso con más de 130,000 firmas que logramos en solo 7 semanas, con la presencia de 30 y tantos mil gentes que nos manifestamos afuera del Congreso, y que empezamos a hacer negociación política con 6 partidos políticos de mi país. Logramos por primera vez en la historia de tener una iniciativa presidencial. Eso no ha vuelto a ocurrir, pero para la gloria de Dios pudimos ver la mano de Dios reflejada ahí
deteniendo la intención de un presidente de México que tiene un poder casi omnímodo para poder frenar algo que atenta contra la Biblia, algo que atenta contra nuestros valores, algo que confronta la ley de Dios. Lo logramos hacer para la gloria del Señor y eso es lo que ha dado pie a Iniciativa Ciudadana aquí en México, que es un movimiento pro vida y que hemos venido desarrollando desde entonces y que dio nacimiento al Congreso Iberoamericano. Lo que quiero terminar diciéndoles es que la Iglesia tiene un deber, el deber de ser luz para el mundo y sal para la tierra. Que la política no es el fin de la Iglesia, pero es el medio en que la Iglesia debe de desempeñarse en nuestras naciones para hablar no solo de libertad religiosa, de educación, pero también de salud, de educación, etcétera, porque la Iglesia tiene una misión que cumplir, de que la gente tenga una vida digna. Y eso solamente será cuando los justos gobiernen. La Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando gobiernan los malos, el pueblo gime. Así que, hermanos, yo quisiera que estos minutos que restan pudiéramos conversar sobre qué podemos hacer en sus naciones o de qué manera podemos acompañarlos en sus países para poder llevar a cabo acciones de reino, no de partidos políticos, porque ese es otro tema. De repente se cree que la Iglesia para poder incidir tiene que ser un partido y no necesariamente es así, porque la Iglesia debe de apoyar no colores, sino valores, los valores del reino que puedan estar infiltrados en todos los partidos políticos, pero que uno de esos pueda llevarnos a una representación real sin que signifique que porque la Iglesia apoya un partido o un candidato quede sujeta al candidato o al partido. Es al revés. La Iglesia es la conciencia moral del gobernante y eso está como una línea transversal en toda la Escritura. No hay un solo profeta en el Antiguo Testamento que no le haya predicado, amonestado al rey de su época. Lo confrontó siempre. Los profetas siempre fueron una voz ética, moral, que corrigió los errores de los reyes. No todos los reyes hicieron caso. No todos los reyes obedecieron la voz de los profetas. Es más, algunos de esos reyes persiguieron a los profetas. Los metieron en calabozos. En algunas circunstancias hasta la vida les quitaron. Pero los profetas nunca dejaron de decir lo que el Señor había puesto en su boca. Así que, mis amados, esa es la tarea que nos toca. No apoyar servilmente al gobierno o a un candidato o a un partido, sino ser la conciencia ética y moral de quienes gobiernan para que lo hagan con justicia, como dice la palabra del Señor. Así que aquí quedo a sus órdenes, me encantaría escucharlos y tener una breve interacción de unos 10, 15 minutos si el tiempo nos lo permite. Muchísimas gracias, hermano. Dios le bendiga enormemente, excelentísimo. Y es parte de lo que yo quería que todos escucharan acá, porque parte de las preguntas eran, ¿verdad? Como iglesia, como cristianos, ¿será que hay algo que podemos hacer? Sin embargo, la respuesta, y era lo que yo quería, a lo que apuntaba más que todo, es, no es que hay algo que podamos hacer, sino que ya hay una gran lucha que se está llevando, ya hay un montón de hermanos que están al frente batallando por los derechos de la vida, por los derechos de la familia, por la justicia. Y entonces, en todo caso, la pregunta no es, ¿hay algo que podamos hacer? Sino, ¿de qué manera me sumo a esta iniciativa? ¿De qué manera puedo yo ser luz y sal en mi comunidad a través de nuestra iglesia? ¿De qué manera mi iglesia se puede sumar de alguna forma a la batalla, a la contención, al favorecer, a defender estos principios, estos valores bíblicos, obviamente, en nuestra comunidad? Entonces, yo espero que cada uno de los que están presentes estemos agarrando. Yo la primera vez que le escuché, hermano, y pude escuchar por primera vez de un movimiento cristiano en la OEA,
eventualmente con vistas a la ONU. Yo dije, me parece espectacular porque un Goliat como la ONU va a terminar cayendo con la primera pedrada que le va a tirar porque así funciona. Muchas veces nosotros vemos aquellos gigantes y en el barrio, porque no, porque la municipalidad, porque estos políticos, porque aquellos, mejor nosotros nos encerramos en nuestra iglesita y no hacemos nada. O hacemos un té, o en Argentina sería un mate, ¿verdad? Un mate cocido, diferentes cositas para los chicos ahí y ya con eso nos damos por satisfecho. No digo que esté mal, me parece excelentísimo. Sin embargo, tenemos que ser atrevidos. ¿A qué me refiero yo? Atrevernos a ir más allá todavía. Ya como decía usted, hermano, si tengo que ir a jalarle las orejas al intendente, al gobernador, pues sacaré cita y decirle, hermano, eso no va acorde a los principios y a la forma en la que nuestros valores están como tal. Entonces, me parece excelente, hermano. Muchísimas gracias por su participación y me encantaría preguntarle y dejar la puerta abierta a la participación. No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, o tal vez pedir, no sé, algún tipo de orientación en de qué manera se podría iniciar algo también. Me encantaría que quede la puerta abierta. ¿Quién se anima? A ver. Hermano Ricardo, por favor, prenda el micrófono y con todo, a ver. Sí, bueno, buenas noches. Acá ya estamos avanzando, ya pasó la tarde y estamos realmente conmovidos por la exposición. No sé si me están tomando bien, no sé si me están escuchando. Sí, muy bien. Perfecto. Así que uniendo las exposiciones que nos han enriquecido totalmente, gracias a Dios, digo de que solamente voy a hacer una acotación, si me permite, breve, con las últimas partes, tanto de Daniel como la del hermano que termina de exponer, porque verdad que para que esto suceda, yo me acordaba del Apocalipsis, ¿no? Y lo primero, cuando Juan dice, cuando lo vi al Señor caí como muerto, creo que el temor reverente es lo primero que debemos tener nosotros. Ese temor reverente nos va a conducir al propósito verdadero, al plan de Dios precisamente. Quiero decirle que y recordarle que Dios no tiene un plan alternativo, nunca fracasado. Tomando justamente lo último que decía Daniel, creo que nosotros tenemos que despertar y ver precisamente que el, la iglesia del Señor, la iglesia espiritual, no es una institución llena de programas, es una iglesia que tiene, es la iglesia, como bien lo decía recién mi hermano, es la iglesia, me encantó, no las iglesias, porque la iglesia del Señor es orgánica y no institucional. Por lo tanto, tiene una cabeza y nunca, que yo sepa, nunca va a fallar la cabeza que es Cristo, justamente. Entonces, cuando somos espirituales y las huellas que dejó Jesús nos lleva, el Espíritu Santo nos va a llevar al conocimiento de la revelación de Cristo. Es allí donde vamos a encontrar nosotros el plan y el propósito exacto para estos tiempos. Yo quiero decirle, continuando con esto de Apocalipsis, que si uno lo divide en tres partes, si brevísimo, por favor, en el capítulo 1, Juan conoce la revelación, puede verlo a Jesús revelado, y eso es lo primero que la iglesia tiene que tener en esa intimidad con Dios, es esa revelación de parte de Dios para no fallar en el propósito y en el plan de la iglesia. Número 2, Juan, cuando eso está en el capítulo 1, toda la revelación de Jesucristo. El capítulo 2 me va a marcar precisamente que las iglesias a donde llevaban el mensaje, Juan puede decodificar que de las 7 iglesias, solamente una estaba funcionando conforme al plan y al propósito de Dios. Entonces, quiero decirle que cuando nosotros decimos las iglesias,
no estamos siendo conducentes porque verdaderamente la iglesia del Señor es una sola. Y entonces, insisto sobre ese concepto, ¿por qué? Porque la iglesia pareciera que está debilitada porque no es la iglesia espiritual del cual me habla la Biblia. La iglesia espiritual no puede fallar porque sencillamente cuando nos es revelado a Jesucristo, el Señor, nosotros podemos ver que acá había algo que corregir, y lo que necesitaban corregir era que ninguna cuestión, ningún plan va a funcionar solamente con un 10%. Nosotros necesitamos esa unidad por la cual ustedes precisamente estuvieron insistiendo durante todos estos minutos preciosos invertidos en el reino, porque verdaderamente nosotros cuando entendamos que la unidad sin barreras denominacionales, sin barreras ni fronteras nacionales, nosotros podemos ver que estaríamos apuntando bien si decididamente vamos a trabajar no con el 10%, porque vamos a sentirnos débiles, vamos a fracasar, y la iglesia del Señor no fracasa porque necesitamos corregir, porque no todo está mal. Quiero decirle a los pastores y a todos los que están participando que no todo está mal. Cuando hablo de corrección, es alinearnos, es focalizarnos, la lente, alinearla al cielo, al propósito, a la revelación de Jesucristo, para que en esa alineación, en esa corrección, nosotros sepamos qué es lo que debemos corregir para accionar. Y número 3, eso está en el capítulo 2 y 3, y el capítulo 4, que es el tercer punto, que precisamente no va a hablar cuando dice sube, 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 porque la iglesia que es corregida en estos tiempos, nosotros necesitamos como iglesia corregir. Por eso estaba escuchando atentamente, y muchas cosas de las que ustedes mencionaron, claro que sirve para corregir el lente, focalizarnos en la visión correcta del plan de Dios, y entonces el capítulo 4 es permanentemente sube y sube y sube. Nosotros vamos a subir como iglesia del Señor en la medida que nos decidamos precisamente con el temor reverente, no con el temor de las circunstancias, sino con el temor reverente, vamos a poder unirnos en el propósito eterno de Dios. Así que quiero felicitarlo. Para mí es enriquecedor desde este punto. Quiero enfatizar de que es realmente para mi condición, para mi momento, para la historia como iglesia del Señor, es altamente positivo cada una de las exposiciones. La preparación impecable y un léxico apropiado, entendible, que me dan ganas de decirle que no me quiero perder las próximas. Qué dicha, gracias hermano, le agradezco muchísimo. Y sepan que pronto, Dios mediante, vamos a seguir profundizando en temas más prácticos todavía. Incluso vea qué bueno, acá tenemos una pregunta de nuevo que dice, en Salta, Argentina, tenemos manifestaciones públicas, pero con una adhesión minoritaria. ¿Alguna sugerencia para animar a la participación más activa? Sí. Y es el tema, exactamente, hermano. Claro, mira, 2 o 3 cosas. Salta, igual que el Chaco y algunas otras entidades allá del norte, se han puesto de acuerdo para realizar una acción que me parece muy importante, que es recursos para las cortes federales y también estaduales por el tema de la aprobación del aborto en diciembre pasado. Así es. Ese es un procedimiento muy importante, pero que yo siento que en este momento ha sido tomado con cierto pesimismo por los grupos pro vida y particularmente por las iglesias, precisamente por haber perdido esa votación. Y ahí hay que tomar en cuenta 2 cosas. Número 1, que en las elecciones pasadas la iglesia se dividió en Argentina de una manera dramática y lamentable, otra vez por este tema. Quieren empoderar a la iglesia en un solo cajón, en un solo carril, y que toda la iglesia se volque a un partido, y eso no va a ocurrir nunca. La gente tiene que tener libertad de poder adherirse a la corriente política de su preferencia, de sus convicciones. Hola, Incluso, David. perdón que lo diga así tan francamente,
pues de sus conveniencias, por supuesto. Entonces, va a ser muy difícil unificar a la iglesia en un solo criterio de participación política. Esa debilidad que llevó a la derrota de 2 o 3 propuestas que había, hizo que ganara este señor, que en su campaña ya había dicho que iba a ir a proponer el aborto. O sea, este señor no nos engañó. Este señor desde el principio dijo que si él ganaba la elección, él iba a proponer el aborto, y lo cumplió, ¿eh? Antes se tardó casi un año en ponerlo, en llevarlo a la práctica. Pero además, ya en el poder, el señor Alberto Fernández usó todo el poder presidencial, amenazó, sobornó, acorraló a sus contrincantes políticos, y prácticamente los 7 votos que hay de diferencia entre sí y el no, los ganó por presión política. Esa es una lección extraordinaria de lo que nosotros debemos de hacer. No chantajear, por supuesto, no amenazar, por supuesto, pero sí ejercer presión, que no hemos sabido hacer porque nosotros queremos que la gente actúe por buena fe, y hermanos, en política eso no funciona. Por eso dice la palabra del Señor que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Así es, así es. Y algo muy importante para sumar a lo que dice el hermano Aarón, es el hecho de que como iglesias nosotros, y esto es sumamente importante, ¿verdad? Lo que hablábamos recién, antes de salir corriendo afuera a intentar pelear una batalla, necesito internamente como iglesia prepararme, estructurarme, buscar las herramientas, conocer la realidad, qué está pasando, ponerme la armadura como tal, y una vez que ya estamos como iglesia preparados, hemos identificado, porque volvemos a lo mismo, como iglesia vamos a salir a pelear en contra de la injusticia, vamos con todo, perfecto. Y yo le pregunto, ¿cuál es el punto exactamente con el que van a pelear, verdad? O sea, ¿a qué se van a enfrentar? ¿Qué es lo que van a defender como tal? Toda la injusticia. No. Entendamos correctamente, enfoquémonos correctamente qué es aquello, informémonos para tener mejor preparación. Entonces, como decía el hermano, ¿verdad? A veces la gente, y como decía el hermano Aarón, a veces la gente lo toma con tanto pesimismo todo lo que está pasando, pero a la vez pongámonos nosotros en los zapatos de los pesimistas. Si yo veo que la iglesia en realidad como tal no se prepara y no muestra interés, no me sumo. Entonces, por esa razón considero igual, como decía el hermano, ¿verdad? Hay que ponerle, hay que salir, obviamente, estamos peleando contra un sistema totalmente corrupto, así que si ellos se preparan para hacer el mal, nosotros nos tenemos que preparar para hacer el bien. ¿Bien? Excelente. Una pregunta entonces ahí. Perdón, sí. Daniel. Perdón, Daniel. Sí, hermano Ricardo. Si lo vemos numéricamente y proporcionalmente, porque vos conoces el lugar donde yo vivo, sí. Por ejemplo, si te hablo de una población del Bordo o del departamento de Güemes, esto sería ponernos solamente de acuerdo, sin afiche, sin inversiones. ¿Por qué? Porque fíjate vos, y fíjense ustedes que un jefe comunal del Bordo se lograba con 1.400, 1.700 votos. Una denominación tenía 800 miembros. Entonces, no tan solamente el jefe comunal, sino también los ediles, los concejales, que van a legislar, automáticamente ingresarían por lo menos más del 50%, solamente poniendo de acuerdo para... y con la preparación, como bien lo mencionabas vos. Voy a Güemes, que ya es el departamento, y en ese caso, ser un diputado provincial o un senador provincial lleva a unos 13.000 votos más o menos, pero como siempre se prorratea, siempre está dividido, entonces la población evangélica alcanza los 17.000. Entonces,
te das cuenta que ni siquiera, vuelvo a insistir, no es que insulte la inteligencia de ustedes, pero digo, solamente el ponernos de acuerdo, ni siquiera tenés que hacer alianza, ni siquiera ceder algunos derechos, solamente es ponernos de acuerdo nada más. Exactamente. Y ya tendrías, importante. Ya tendrías dos diputados o un senador provincial representado justamente por la Iglesia del Señor, ¿no? Pro vida, que es lo importantísimo. Hermano, exacto, porque ni siquiera tiene que ser solo voto evangélico, hermano. El tema es que sea los evangélicos quienes encabecen, quienes empoderen, no necesariamente que toda la iglesia vote, porque eso no lo vamos a lograr, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro. Pero si son la fórmula la encabeza a un cristiano, entonces aquí lo que vamos a apelar es al voto pro vida, es al voto mayoritario, porque en cualquier población la mayoría de la gente va a estar a favor de estos temas. Cierto. Eso es lo increíble, que siendo temas en los que la mayoría de la población está de acuerdo, como defender la vida, ganen los que están a favor del aborto, que numéricamente son menos. El tema es que esos se activan y los grupos pro vida nos dividimos, o pretendemos que todos los evangélicos voten por una sola fórmula. No, lo que hemos hecho en México, para gloria de Dios, que nos ha dado un éxito extraordinario, es que sean quienes encabecen las iniciativas, sean líderes cristianos, sean evangélicos, y que busquemos el voto mayoritario de la población sin tener que volverlo un voto religioso. Tiene que ser un voto ético y social. Y ese es, hermano, ya para ir terminando, para honrar bien el tiempo de cada uno, lo que acaba de decir usted, hermano, es clave para muchos grupos, tal vez incluso representados acá, de que uno no está votando por una denominación. Claro. Uno no está votando por si usa corbata, si levanta las manos o qué versión de Biblia utiliza. Ese no es el punto y es donde nos hemos fracturado más. Es donde nos hemos fracturado más, lamentablemente. Tenemos una consulta más, Carlos, acá, bien cortita, que ya estamos terminando para honrar el tiempo de los demás hermanos. Sí, quería aprovechar. Buenas noches, me copian bien, ¿verdad? Bien. Sí. Bien. Quería aprovechar porque creo que somos mayoría, veo dos conectados de acá de mi pueblo y qué lindo, ¿no? Qué lindo lo que dicen, pero nosotros en experiencia, yo creo que el pueblo cristiano somos los únicos que cada vez que salimos al campo de batalla nos disparamos entre nosotros, ¿no? Y es lamentable porque yo esto lo comparo con el odre viejo. Cuando uno llega con estas ideas nuevas, cuando uno llega con el vino nuevo, hay mentes que revientan, hay mentes que no soportan, ¿verdad?, el vino nuevo. Entonces, qué lindo esto tomarlo como un desafío, hermoso tomarlo como un desafío, ya que creo que en esta reunión somos mayoría los del mismo pueblo, y poder tomar una iniciativa sobre esto, ¿verdad?, para que desde General Güemes también pueda crecer esta idea de ser parte de algo tan importante, de ser mayoría, ¿verdad?, y de buscar representantes pro vida. Sería excelente. Entonces, agradecerle por sobre todas las cosas esta charla que nos nutre, nos llena de información, ¿verdad? Así que qué lindo ser parte de esto y desafiarlo más que nada, pedirle oración para que desde acá, de General Güemes, también podamos crecer, porque es difícil salir, porque mayormente la lucha no la tenemos con la gente de afuera, la tenemos con la gente de adentro de la misma iglesia. Gracias. Amén. Hola. Sí. Hola, hermanos. Perdón, tengo un problema acá con la cámara, no se cayó y dejó de funcionar. No se preocupe, hable tranquilo. Bueno, buenas noches, hermanos, a todos. La verdad, muy interesante la charla, ¿sí? Me gustaron la mayoría de las exposiciones que pude escuchar. Me gustaron todas. Pero quería acotar algo. No se trata solamente de ser pro vida. Y yo creo que ahí es donde estamos fallando. Pro vida puede ser una de las banderas que tengamos, pero no es la única. Y muchos de los representantes cristianos o de una línea, digamos, que defiende la vida, manifiesta su posición pro vida, pero hay otras posiciones en las cuales hacen aguas, podríamos decir. Y por eso no consiguen el respaldo que la gente busca, ¿sí? Recuerden que la Biblia no solo nos pide ser defensores de la vida en el sentido desde la concepción,
sino ser defensores de la vida en todo momento, ¿sí? Desde Exactamente. antes de nacer, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, todas las etapas de la vida. Entonces los representantes, y nosotros somos representantes de Dios, digamos, en la tierra, tenemos que manifestar eso, esa defensa que tenemos para la vida en todas las áreas. Eso es lo único que quería contar, hermano, y bueno, muchas gracias por este encuentro. Perfectamente lo que acaba de decir el hermano Víctor, ya le paso yo a este hermano Aarón también ahí para que acote ahí, pero vea qué importantísimo lo que acaba de decir. Y yo le animo, incluso hablando con algunos cristianos que querían entrar dentro de la política, yo siempre les he dicho, hermanos, escuchen lo siguiente, ¿ok? Les animo a que entren en la política, pero recuerde que pro vida, pro familia es parte de lo que se va a tratar, pero ya dentro de la política van a haber muchos otros temas de economía, infraestructura y un montón de otros temas que necesitamos prepararnos, porque de otra manera terminamos como el pastorcito lindo, bonito, que con costo sabe leer y nunca se preparó, pero vino con una sola bandera. Entonces, ahí es donde volvemos y es parte de la organización nuestra donde decimos que queremos que la gente crezca profesionalmente también. Nuestros cristianos, nuestras personas crecer profesionalmente. Hermano Aarón iba a decir algo, perdón. Sí, sí, sí. Nosotros en el Congreso Iberoamericano decimos lo siguiente: nuestra posición frente a los cambios políticos o frente a la cuestión política, hacemos como una especie de cruz, de manera vertical, vida y familia, porque la vida viene de Dios y la familia se vive sobre la tierra. Entonces, una primera línea es vertical, vida, familia, pero luego de manera horizontal o transversal es justicia y desarrollo. Sin esos 4 puntos cardinales no se puede ser provida. El tema de hablar de ser provida no es solo defender la vida en la concepción o en el vientre materno, pero es nuestra primera y principal defensa, porque si no se respeta el derecho a la vida, no se respeta ningún otro de los derechos. Es decir, suprimir el derecho a la vida es suprimir el sujeto de derecho. Ya no existe ningún otro derecho. Entonces, vida, familia, pero justicia y desarrollo, para que haya escuela digna para todos, que haya servicios de salud, que haya, por supuesto, perspectiva de vida en igualdad de condiciones a las mujeres, pero también a los adolescentes, a los discapacitados, a las personas que tienen enfermedades como los niños con cáncer, etcétera. Es decir, se trata, sí, de tener el concepto de vida y familia que condensa la justicia y el desarrollo. Amén. Entonces, ser pro vida es ser responsable en todas las demás áreas. Si no se es responsable en qué vamos a hacer con el tema ambiental, qué vamos a hacer con el tema energético, qué vamos a hacer con el tema de alimentación, etcétera, no se es pro vida. No, ser pro vida es mucho más que solo defenderla en el vientre materno. Entonces, ojalá que pudieran estar en alguno de nuestros eventos o que me permitieran en alguna otra oportunidad explicarles la filosofía del Congreso Iberoamericano para que puedan ustedes escuchar que ser pro vida no es solo defenderla en el vientre materno. Yo creo que esta primera instancia con esta conferencia que tenemos y con, bueno, varios que se retiraron, teníamos más de 85 personas que se habían inscrito y al final, como lo dijo el mismo hermano Oscar, ¿verdad? Al final nos dejaron esperando en la estación y ahí quedamos, ¿verdad? Pero la cuestión es de que esta fue, considero yo, una pincelada inicial para dejarnos con gana de más, para capacitarnos mejor, para profundizar incluso en formas más prácticas de ver cómo se puede desarrollar diferentes iniciativas locales como iglesia, qué participación podríamos llegar a tener. Incluso sepan, y lo digo esto con toda confianza de parte del hermano Aarón, yo sé que el Congreso está en total disposición en poder apoyar iniciativas locales en lo que es asesoramiento y en todo lo que sea necesario. Mi persona, a través de nuestra organización, estamos más que dispuestos también en acompañarles, ayudarles en todo lo que sea necesario para poder salir adelante con todo esto. Pero denlo por seguro que ya ahora que ustedes los han visto, podemos más adelante y ojalá dentro de poco Dios nos permita
continuar con esta conferencia y esperemos que con más personas todavía para poder avanzar y profundizar. ¿Qué me dicen ustedes? Excelente. Hay que hacer cosas como esta que se están haciendo y creo que hay que tenerlas abiertas a los hermanos, porque mientras más gente haya en una charla como esta, más se difunde. Exactamente. Muchos de los que estamos acá, bueno, algunas cosas no son nuevas las que hemos escuchado, ya lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero a decir verdad muchas veces queda en nosotros, no lo compartimos con la congregación. Y a mí me parece que una clave es compartir con el pueblo. Exactamente. Y este tipo de charlas, por ejemplo, invitarle al hermano Arom, a vos, Daniel, al hermano que te precedió, para tener una charla así, pero abierta a los miembros. Exactamente. Creo que va a ser enriquecedor y no solamente va a quedar estancado muchas veces, como pasan muchas cosas en nosotros los pastores, que a veces no es por mala actitud, sino a veces estamos metidos en tantas cosas que esta es una charla más. Pero los hermanos no la toman así, los hermanos lo van a tomar y lo van a difundir y lo van a charlar con otro hermano y creo que eso es algo que tenemos que comenzar a hacer. Y yo lo veo como algo en desarrollo, que el Señor nos ayude y bueno, que podamos avanzar en esto. Así que no se desanimen, adelante, y me gustaría en el futuro desde la Unión Bautista, la entidad que represento y que hay algunos hermanos acá, poder hacer algo, pero abierto a todos los hermanos, a todos los hermanos. Totalmente con nuestro apoyo, absolutamente. Vamos a continuar, hermano, en conversación. Y me encantaría, para mí incluso personalmente, esa es una meta que obviamente por respeto siempre me dirijo directamente a los pastores para poder compartir directamente con los pastores y los pastores que puedan obviamente derramar ese conocimiento en la gente, en la iglesia, pero si en algún momento podemos, hermanos, hacer algo a través de la Unión Bautista como tal, de la Universidad Global allá en El Salvador, aquí en Costa Rica también de diferentes maneras, podemos hacer algo mucho más grande. Nuestra intención siempre va a ser poder compartirlo con mientras más personas posible para poder informar, para poder formarlos también y a través de me encanta ese orden, información, formación, acción de una vez. Entonces, cuente con nosotros totalmente, hermano, y yo quiero que veamos esto. Usted dijo una verdad, hermano Renato, que está naciendo ahí en Argentina y en Salta, por lo menos, está en desarrollo, pero mi intención incluso es ver cómo en otros países, bajo diferentes circunstancias probablemente, se puede ya estar tocando las puertas de la ONU. Y si México pudo hacerlo, puede hacerlo Salta, puede hacerlo Costa Rica, puede hacerlo Perú, puede hacerlo El Salvador, podemos hacerlo todo. Y la próxima vez que el hermano Aarón se presente en la ONU, en lugar de llevar 95 asociaciones, le caemos todo el mundo allá y hacemos algo bonito. Eso lo digo en forma de pelotero nada más, pero la intención es que se puede. Si nosotros como líderes cristianos nos ponemos las pilas como tal, como decimos, podemos avanzar dejando las diferencias de lado y avanzamos hasta un objetivo donde primero tenemos que capacitarnos. Y si usted, hermano Oscar allá, hermano Renato, hermano Ricardo y todos los que nos están escuchando acá, en algún momento dicen, vea, aquí está la iglesia. Incluso hemos juntado varias iglesias, aunque sea en línea, para poder hacer esta exposición de nuevo. Téngalo por hecho que será un privilegio para nosotros y total disposición poder realizarla. Excelente, excelente. ¿Qué les parece si ya no hay más nada que comentar? Nos pasamos 16 minutos. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? ¿Les parece que terminamos con una oración entonces este tiempo? Les agradezco muchísimo la participación. Déjenme hacer algo, vean. El hermano Aarón dijo recién, ¿cierto? Él dijo recién que los que quisieran tener acceso, una suscripción gratis a lo que es evangélico. Evangélico digital, sí. Evangélico digital, exactamente. Que de hecho el director acá, Javier, es muy amigo mío, lo quiero un montón a él,
Es un periódico en línea, se puede decir, que es excelente. Ustedes pueden tener noticias diarias espectacular. Y si usted quisiera recibir más información de eso, incluso la suscripción gratis, o quisiera recibir el material que yo compartí con ustedes u otros materiales, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Yo les dejo aquí mi correo electrónico a ustedes y de la persona que yo reciba la petición se la voy a mandar. Así vamos a hacer más sencillo. ¿Qué les parece? Aquí dice, no sé si se llegará a ver ahí, thrivevision.rojas@gmail.com. Thrive, no sé si se ve al revés, tal vez se ve al revés, ¿verdad? No, se ve bien. Se ve bien. THRIVcorta.rojas@gmail.com. ¿Ok? Ustedes envíenme a mí ahí y yo con muchísimo gusto les haré llegar toda la información esta por un muy bajo costo. $5,000 nada más. Casi nada, ¿verdad? Nada. Una ganga. Exactamente, no, ustedes saben que nada de esto tiene costos, hermanos. Dios me les bendiga muchísimo, muchas gracias por haber sacado su tiempo, muchas gracias hermano Aarón por haber sacado su tiempo también, y a cada uno de ustedes, hermano Oscar, hermano Renato, hermano Juan, Ricardo, allá Carlos, Yesenia, que no te escuché una palabra, Yesenia, pero bueno, Juan, Víctor, Gustavo, y nos quedamos con David también. Dios me les bendiga enormemente y terminamos entonces con una oración. ¿Les parece? Oramos. Bendito Padre que estás en el cielo, mi Dios, gracias Padre eterno por tu gran amor y tu gran misericordia, y gracias porque vemos cómo a pesar de toda la maldad en este mundo, tú sigues actuando, Señor, sigues trayendo victoria, Padre eterno, y gracias por cada uno de estos guerreros presentes acá, Señor, que tú has escogido para que podamos seguir aprendiendo y seguir brillando, Señor, seguir siendo luz, seguir siendo sal y capacitarnos y enterarnos y aprender para servirte a ti con más, Señor, ser más digno de tu llamado, Padre eterno. Gracias por todo lo que nos das para servirte con excelencia, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Te pido por cada uno de mis hermanos representados acá, por sus ministerios, por sus familias, por sus iglesias, por todo lo que tú les has encomendado a ellos. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga enormemente. Toda la reunión se grabó, perdón, así que después la voy a editar y si ustedes gustan se la puedo pasar también. ¿Les parece? Yeah. Dios me les bendiga. Hasta luego a todos. Dios les bendiga. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Dios les bendiga. Abrazo para todos. Amén. Dios los bendiga. Saludos. Chao, hasta luego.